Pues buenos días a todas las personas que habéis acudido a esta jornada. Me dicen que de las personas que confirmaron asistencia hay algunas que están aún en la puerta porque tienen que hacer la cola de entrada para el control policial. Van a ir acudiendo ahora. Y entonces por eso estamos haciendo así un poquito tiempo, ¿no? Estas cosas, hacer tiempo, que es un lujo en el siglo XXI, hacer tiempo. Bueno, pues voy a empezar por presentar a las personas que están sentadas aquí a mi derecha. Mi nombre es Ana Portal y soy la jefa técnica de Diputación de Castellón de Igualdad. Entonces, este encuentro está promovido por la Cátedra UNED Diputación de Castellón para la igualdad y el bienestar psicológico y emocional, y hemos contado con la colaboración de la Ciudad de la Justicia a través de tanto su gerencia para dejarnos el local, así como de la oficina, las nuevas oficinas que sabéis que se han ido abriendo en la Comunidad Valenciana. Al principio del verano se inauguró aquí la oficina de atención y denuncia para víctimas de violencia de género. Entonces, tengo sentada a mi derecha a la inspectora jefa Pilar Bochó. A su lado está la vicepresidenta de la Diputación, señora Patricia Puerta Barberá, vicepresidenta de la Diputación de Castellón, y un poquito más alejada está Rosa María Martín, vicerrectora primera de la UNED. Entonces, en principio, agradecer que nos hayan prestado este espacio, porque lo primero que tenemos que ver es que cuando se organiza una jornada concreta para personas con discapacidad, ¿qué os voy a contar que no sepáis respecto a barreras de todo tipo? Y bueno, pues esto es una manera de constatar ese día a día dificultoso que tenéis. Respecto al programa que os ha ido llegando y que bueno, conocéis, hemos tenido que hacer, por motivos de salud de una de las ponentes, algunos cambios. Entonces, César Venero, que no le veo, que está allí, ¿ibas a subir tú a explicar los cambios? Sí, sí. Explicas los cambios y luego ya pasamos la palabra a las autoridades, si no te importa. Bien, buenos días a todos. Sí, debido a la enfermedad de la presidenta de la Cátedra de la UNED, Diputación sobre Igualdad y Bienestar Psicológico y Emocional, tenemos que hacer un pequeño cambio y la ponente que va a hacer su charla, que es Impacto de la violencia de género en las mujeres con discapacidad, en vez de empezar a las 10:30, se va a pasar a la última charla, que sería la 1. Y vamos a mover las otras dos charlas hacia adelante. Entonces, comenzaremos la sesión hoy con la segunda charla que estaba propuesta, las raíces de la agresividad y la violencia, que es la charla que va a impartir la profesora Gemma Guillazo, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Después habrá una parada, un coffee break, para descansar y tomar un café. Y a continuación se hará la mesa redonda, combatir la violencia machista desde el tejido asociativo. Esta charla se hará a las 12, de 12 a 1. Y para entonces esperamos que haya llegado la ponente que va a sustituir a Teresa Sansegundo, que es Maite Gallego, y que se impartirá entonces a la 1 de la tarde. Básicamente son los cambios. Serán las mismas charlas, pero con un orden un poquito distinto. Nada más. Muchas gracias. Pues, dicho esto, viendo que ya van llegando las personas que estaban pasando el control de acceso, toma la palabra la vicepresidenta de la Diputación, señora Patricia Puerta Barberá. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por querer participar en esta jornada. Bueno, la violencia de género y machista constituye una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Es el resultado y el instrumento para afianzar el dominio de las relaciones de poder basadas en la supremacía estructural de los hombres sobre las mujeres. Relaciones que son posibles en las sociedades patriarcales gracias a las pautas de organización social que las permiten, las mantienen y además las legitiman. Desde la creación del área de igualdad de la Diputación de Castellón a finales del 19, trabajamos por y para el cambio al que queremos contribuir, tal como recogemos en la propia Estrategia Provincial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Atendiendo en dicha estrategia al marco internacional y europeo de los derechos humanos pactados en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de las mujeres y violencia doméstica, el que conocemos como Convenio de Estambul. Además, tomando en cuenta metas del ODS 5, objetivo dirigido a lograr la igualdad y empoderar a todas las mujeres y las niñas para, en primer lugar, poner fin a las distintas formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo, a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, y, en tercer lugar, para eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, el precoz y forzado y la mutilación genital femenina. A nivel nacional, nuestra intervención por parte de Diputación la podemos ver reflejada en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017. A nivel autonómico va en consonancia con la Ley 7/2012 de 23 de noviembre integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana y el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, que en concreto interpela precisamente a las diputaciones, entre otros y otras intervinientes. Las diputaciones precisamente nos otorga el rol de asumir y desarrollar los compromisos y medidas concretas para combatir la violencia machista y trabajar por una sociedad basada en la cultura de la no violencia, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y que respete la diversidad y los derechos humanos. En este sentido, desde el área de igualdad nos comprometemos, y así lo venimos haciendo desde hace unos años, a facilitar la formación al personal técnico y político de entidades locales, con independencia del área, con independencia también del conocimiento, también lo que es lo relacionado con la prevención y la erradicación de la violencia de género y machista, teniendo en cuenta el principio de interseccionalidad y las características concretas del medio rural. Como sabéis, las diputaciones tenemos un papel todavía más relevante, si cabe, con todo el medio rural. En concreto, la Diputación de Castellón alberga lo que es el área, por ejemplo, de bienestar, por eso de que la cátedra que hoy también está aquí presente, la cátedra UNED Diputación, precisamente en el área de bienestar nos hacemos cargo de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Por eso el medio rural para nosotros es muy importante tener ese foco en el medio rural. En lo referente al Pacto Valenciano, propone el Pacto Valenciano, además, a las diputaciones como coordinadoras de la elaboración e implementación de planes de igualdad y de programas y servicios en materia de violencia de género, especialmente en los municipios de menor tamaño, como comentaba anteriormente. Por ello, apoyamos económicamente los planes locales contra la violencia de género. Los ayuntamientos pueden utilizar esta ayuda económica que ofrecemos desde la Diputación para realizar el diagnóstico inicial, formular el diseño, ejecutar las acciones e implementarlo, o bien llevar a cabo evaluaciones intermedias o finales. Financiamos planes locales contra la violencia de género y machista cuyas actuaciones estén siempre alineadas con los pactos estatal y autonómico contra la violencia de género. Y la financiación la canalizamos a través de los fondos de cooperación local. Por otro lado, también ofrecemos financiación a las organizaciones sin ánimo de lucro a través de convocatorias de subvenciones sectoriales por concurrencia competitiva para proyectos que incidan en diferentes aspectos relacionados con la igualdad y contra la violencia de género. Esa violencia contra las mujeres que no cesa, que no da tregua. La verdad es que es muy triste y es muy preocupante que tengamos que seguir lamentando aquí y ahora que sigan produciéndose todo tipo de ataques, asaltos, violencias sexuales y, en la punta del iceberg, los crueles asesinatos de mujeres o la repugnante violencia vicaria hacia las hijas e hijos. Por eso es tan importante estar aquí, juntas en esta jornada y decir en voz bien alta: no estás sola. Cuando se da además la intersección de tener cualquier tipo de discapacidad, ser mujer y sufrir violencia de género, es decir, sufrir violencia estructural por el hecho de ser mujer, aún estamos ante una situación más compleja.
Una mujer que no esté bien informada y haya podido organizarse en una asociación o estar apoyada por algún recurso específico, se puede sentir aislada de diferentes formas. Tener dificultad para reconocerse como sujeto de violencia machista, verse abocada a soportar convivencias obligadas, vivir con miedo constante, sentirse en peligro en múltiples ocasiones y, lamentablemente, esto nos lleva a una extensa casuística difícil de resumir. El silencio en ningún caso, pero en ningún caso, ayudará a eliminar agresiones de cualquier índole. En el peor de los casos, incluso podría ayudar a empeorar la vida de algunas mujeres. Se hace imprescindible que todas y todos sigamos combatiendo la violencia machista, pero no se puede hacer en soledad. Es necesario el acompañamiento profesional y es importantísimo estar bien informada. Con ese objetivo nacen jornadas como las de hoy. Desde la Diputación de Castellón hemos asumido realizar estudios e investigaciones para conocer la magnitud y tipos de violencias de género y machistas que sufren las mujeres en nuestra provincia. Y en esa línea hemos firmado un convenio con la UNED para la puesta en marcha este mismo año de esta cátedra que nos presentaba Ana Portal al principio, la Cátedra de Igualdad y Bienestar Psicológico y Emocional, que es la que nos va a ayudar a la elaboración de campañas, exposiciones, formaciones, ponencias, eventos culturales, actuaciones, concursos, encuentros y un largo etcétera de actuaciones que haremos durante estos años de duración de esta cátedra. El objetivo final no es otro que el de informar. Como decía, es importantísimo que las mujeres estén informadas, bien informadas, concienciar, pero yo me atrevería a decir que incluso educar, que yo creo que es donde está la clave, y educar en igualdad a toda la sociedad. No me voy a extender más. Para finalizar, sí que quiero dar las gracias a todas las personas que hoy asistís aquí ahora presencialmente y también a las que nos van a seguir o nos están siguiendo ya de forma telemática, tanto en directo como en diferido. Agradecer también que hoy nos hayan permitido desde la Ciudad de la Justicia el poder celebrar estas jornadas aquí, porque la verdad es que es un foro, yo creo que, quitando alguna pequeña cosita que ya me apuntaba Ramón, como lo que es la accesibilidad, pero que ese problema lo tenemos, por desgracia, en todas las administraciones y sí que tenemos que ir tomando buena nota de ello, pero el foro la verdad es que la sala se presta a poder realizar este tipo de conferencias. Agradecer también, como no podía ser de otra manera, a la Cátedra UNED, Rosa, y a todo el equipo de Igualdad de la Diputación, con Ana Portal al frente, todo el trabajo y todo el esfuerzo que estáis realizando para que hoy podamos realizar esta jornada. Y antes de terminar, quiero recordar también a las mujeres que en diferentes partes de este planeta están sufriendo violencia de forma extrema, en Afganistán, en Irán, en Ucrania y en otros lugares. No nos olvidamos de ninguna de ellas. Pensemos un momento, teniendo en cuenta lo que nos convoca hoy aquí, cómo viven las mujeres que sufren violencia con discapacidad, de cualquier edad, en las diferentes geografías de este planeta que compartimos. Reflexionémoslo. La agenda feminista de lucha contra la violencia hacia las mujeres es necesariamente universal. Muchas gracias. Pues ahora toma la palabra Rosa María Martín, vicerrectora primera de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias. Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a estas jornadas dedicadas, pues como ha dicho bien la vicepresidenta de la Diputación de Castellón, a la mujer, a la violencia y a la discapacidad. Para una universidad como la nuestra o como cualquiera, en este caso la UNED, el trabajar en cooperación con instituciones, como en este caso la Diputación, y encontrarnos con personas tan comprometidas como en este caso la vicepresidenta, querida Patricia, y todo su equipo de trabajo de investigación, es lo máximo a lo que puede aspirar un grupo de profesores que trabajamos en las universidades. En la universidad se educa, como bien has dicho, vicepresidenta, se educa, se investiga y lo que últimamente sabemos que es el fin máximo de lo que pretendemos y estudiamos y enseñamos es que lo que estudiamos e investiguemos llegue a la sociedad. En este caso, hemos tenido la grandísima suerte de encontrar con personas tan receptivas en esta Diputación de Castellón, en este territorio, que han encontrado el camino de encauzar las investigaciones que día a día llevan muchísimos grupos de investigación en la universidad.
dedicados a temas muy diversos. La igualdad, desde el momento fundacional de la UNED, hace 50 años, es un máximo objetivo que pretendemos y perseguimos, por el que luchamos constantemente todas las facultades de esta universidad. Encontrarnos hoy aquí reunidos, el poder haber fundado, constituido esta cátedra de Igualdad y Bienestar Psicosocial es uno de los mayores referentes que hemos fundado, que entre la alianza de estas dos instituciones vamos a poder dar a la sociedad respuesta de muchísimos problemas a los que estamos sometidos todos los ciudadanos y las ciudadanas. En este sentido, el mezclarnos, que nuestros investigadores, como los que van a actuar hoy aquí de otras universidades, nos permiten poner y justificar, dar solución a todos esos problemas o situaciones que cada vez son más complicados. Porque no dudemos que la investigación es el día a día, la educación nos compromete, pero el saber que podemos llegar allá, a aquella zona rural, a aquella zona lejana, distante, otros países donde personas están sufriendo y nosotros tener la solución, eso es el objetivo más grande que podemos tener. Por tanto, enhorabuena, muchísimas gracias, querida vicepresidente, porque desde que estamos colaborando los dos equipos, yo creo que podemos sentirnos satisfechos de ver que sí que vamos a poder dar soluciones, ya estamos dando algún tipo de dirección de solución para que podamos cambiar. Desde luego, esta cátedra aquí alojada en la sede de Vilarreal de la UNED en Castellón es una de las mayores acciones de investigación y transferencia que hemos podido llevar a cabo este año en la universidad. Y no lo digo en vano porque tengo donde comparar. Han sido 14 cátedras de investigación las que se han fundado en estos últimos 3 años y esta está siendo de momento la que más dinámica está resultando gracias a ese apoyo y a la alianza que estamos teniendo tan sincera y tan honesta. Muchísimas gracias, querida vicepresidenta, porque de verdad es una alegría para nuestra universidad. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos abiertos. Somos, yo creo que, dos instituciones amigas, hermanas, dispuestas a dar esa solución a problemas, aunque sean difíciles. El reto nos gusta. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta jornada, que será una de tantas de las que vamos a tener y compartir. Gracias a todos. Bueno, ahora va a tomar la palabra Pilar Bolló. Ella es coordinadora jefa de las Oficinas de Atención y Denuncias de Violencia de Género de la Policía Nacional en Generalitat para la Comunidad Valenciana. Y lo que nos va a dar, primero, yo quiero darte las gracias por el esfuerzo que has hecho por venir, esa agenda apretada desde el primer momento ha querido sumarse y nos va a explicar un poco qué son estas nuevas oficinas que ella, de alguna manera, coordina desde Policía. Muchas gracias. Vicepresidenta, vicerrectora, muchas gracias a la Diputación de Castellón por darnos esta oportunidad de presentar nuestro servicio. Yo coordino las oficinas de denuncias y asistencia a víctimas de violencia de género de la Comunidad Valenciana. Decirles que somos la única comunidad que cuenta con este servicio, porque este servicio surge de un acuerdo entre el Ministerio de Interior y la Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana. El motivo de la creación de estas oficinas es crear un lugar único y exclusivo para aquellas mujeres que quieren denunciar violencia de género, que sufren o han sufrido malos tratos por parte de quienes son o han sido sus parejas. Siguiendo lo dispuesto por la Ley 1/2004 y el Estatuto de la Víctima, se quiere crear un lugar privado, íntimo, donde una mujer que quiere denunciar o que simplemente tiene dudas sobre su situación, que no ha tomado la decisión de denunciar a su pareja, que no sabe si lo que le ocurre es un delito, puede venir a nosotros. Están formadas, en el caso concreto de Castellón, somos 10 agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana y un equipo psicosocial formada por psicólogas y trabajadoras sociales. Todos los agentes y psicólogas y trabajadoras están formados y especializados para el trato y asistencia a las víctimas de violencia de género. El equipo psicosocial, además, provienen de las oficinas de asistencia a la víctima del delito, por tanto, su bagaje es importante. ¿Qué hacemos con las víctimas? Cuando viene una mujer a nuestra oficina, si tiene claro que quiere denunciar, para eso estamos los policías, para formalizar y tomarle esa denuncia. Pero si no lo tiene claro, si lo que quiere es conocer antes
qué recursos tiene, cómo va a ser el proceso judicial, de qué recursos cuenta, si necesita apoyo psicológico, emocional, si necesita que se trabaje con ella para empoderarla, para hacerla fuerte. Y una vez presente la denuncia, continuar adelante, para eso está el equipo psicosocial. Una vez la señora tiene clara la denuncia, pasa con un agente de policía y llamamos a un letrado especializado en violencia de género que tenemos en exclusiva para nuestras oficinas. La de Castellón tiene su abogado diario, la de Valencia y la de Alicante. Viene, se entrevista previamente con ella y pasamos a formalizar lo que es la denuncia. Al ser agentes especializados, intentamos respetar al máximo sus tiempos. Las víctimas de violencia de género necesitan ser escuchadas, comprendidas y respetadas. Por lo tanto, nuestra urgencia no existe, porque haya dicho que somos una oficina creada única y exclusivamente para ellas. No confluyen en el espacio con otras personas que van a denunciar otros hechos delictivos. Es un lugar íntimo y entonces podemos permitirnos dedicarle todo el tiempo que esa víctima necesite. Tramitamos la denuncia y, al igual que ocurre en el resto de comisarías, solicitamos la orden de protección y le hacemos la valoración policial del riesgo. La valoración policial del riesgo, por si alguien no lo conoce, pues es la que está incardinada dentro del sistema Biogen. Nosotros, a raíz de lo que ha declarado la mujer y de la información que tenemos de las bases de datos, si hay denuncias anteriores, etcétera, contestamos a una serie de preguntas y el sistema Biogen arroja una primera valoración del riesgo. Dependiendo del riesgo que haya arrojado la valoración, hacemos el acompañamiento a la víctima hasta su domicilio. En los casos extremos y altos siempre, hasta que nos aseguramos que queda en un lugar seguro y que el agresor no se encuentra por allí. Y en otros casos de riesgo, aunque no quepa o no esté formalizada esa protección, si nosotros valoramos que esa mujer necesita ser acompañada hasta el lugar, pues porque puede llegar el agresor o puede entrar en contacto con él, igualmente vamos a hacer ese acompañamiento. Después pasamos con el equipo psicosocial. Es muy importante para una víctima de violencia de género que se pone ella misma una serie de barreras y de frenos que le impiden presentar en ocasiones la denuncia, como es ¿qué va a pasar con mis hijos? No tengo dinero, dependo económicamente de mi agresor, no tengo dónde ir, en qué consiste el procedimiento judicial, me voy a presentar yo sola delante del juez, ¿qué va a pasar? Necesito que alguien me lo explique. Imaginaros si para nosotros que estamos habituados a tratar con el sistema penal hay cosas que no desconocemos, pues para una mujer que da el paso de denunciar hay muchísimas de ellas que desconocen el procedimiento. Entonces, el equipo psicosocial le informa de los recursos, incluso le inicia trámites como puede ser ayudas económicas, la derivamos a las casas de acogida, trabajamos en coordinación con Centro Mujer 24 horas, con todos los recursos existentes, en este caso en la provincia de Castellón, pero igual ocurre en Valencia y en Alicante, de manera que casi nos convertimos en una ventanilla única donde la mujer entra, denuncia y ya sale con los recursos y las necesidades que tiene dentro de lo que podemos ya encauzadas. El apoyo psicológico, si necesita un seguimiento psicológico, un tratamiento continuo, pues eso también a través del equipo psicosocial lo hacemos. Y luego la acompañan cuando se presenta delante de la autoridad judicial. Casi podemos decir que desde que entra en la oficina hasta que acaba la cogemos de la mano y hacemos ese acompañamiento. Además, y ya que hoy el tema de la jornada es muy concreto, sí que quiero transmitir que lo que he dicho, que ya son bastantes las barreras que tiene una mujer víctima de violencia de género para presentar una denuncia, que nuestro interés es que una discapacidad física no sea una barrera más, sino que queremos hacer que nuestras oficinas sean accesibles para cualquier mujer. Nuestra oficina aquí en Castellón está a pie de calle, tiene una entrada independiente, se ha cuidado mucho que las dependencias y los pasillos permitan que una persona con movilidad reducida pueda desplazarse por ellas. Siempre es viable mejorar mucho más. Y contamos con un servicio de transporte puesto por la Generalitat, de manera que si una mujer necesita venir a la oficina a denunciar y no cuenta
con nadie o con recursos para poder venir, nos llaman y nosotros llamamos a este servicio de taxi, buscamos un vehículo que esté adaptado. Y si no, si hace falta, nos desplazamos a su domicilio y formalizamos la denuncia o llevamos a cabo el asesoramiento que necesite. Estamos abiertos los 365 días del año, fines de semana y festivos, y de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y contamos con vuestra colaboración para difundir nuestras oficinas, el trabajo que llevamos a cabo con ellas, y que contéis con este recurso en caso de que conozcáis o tengáis alguna mujer que nos tengáis que derivar. Muy importante, no solo estamos para las víctimas, también estamos para aquellos familiares que ven que sus hijas, sus sobrinas o sus amigas están viviendo una situación que se identifica como violencia de género y que ellas no son capaces de dar el paso, o porque tienen miedo o porque no ven su situación. Entonces, también cogemos denuncias o pueden venir esas personas a recibir el asesoramiento para que luego nosotros, bien policías o equipo psicosocial, entren en contacto con estas mujeres. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a las tres. Va a seguir la jornada ahora, después de este cambio que hemos dicho en el programa. Será quien intervenga, moderará la mesa César Venero, el codirector de la Cátedra UNED, y tendrá lugar la conferencia Las raíces de la agresividad y la violencia por parte de la profesora titular de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Barcelona, señora Gemma Guillazo. Muchas gracias. Va a ser impartida por la doctora Gemma Guillazo Blanch. Ella es profesora de Psicología del Departamento de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora del Instituto de Neurociencias y además coordinadora del programa de doctorado de Neurociencias, que además tiene el sello de calidad, de los poquitos que hay en España con este sello de calidad. La doctora Gemma Guillazo ha publicado más de 50 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, ha realizado estancias en el extranjero, en la Universidad de California, con Patricia Llana, y en Nueva York con el doctor Joseph Ledoux, que es una de la mayor eminencia en el estudio de cómo funciona nuestra amígdala, una estructura cerebral implicada en la gestión de las emociones. Sin lugar a dudas, creo que puede ser una ponencia muy interesante para conocer cuáles son las raíces de la agresión y la violencia, y que creo que va a ser de gran interés para ustedes, y habrá aspectos que seguramente desconozcan y que hoy pues van a oír por primera vez. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias a la doctora Gemma Guillazo y comenzamos la ponencia. Sin atril, yo ayudaré a pasar las diapositivas. ¿Se me oye? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes de empezar, muchísimas gracias a la cátedra de la UNED y la Diputación de Castellón en Igualdad y Bienestar Psicológico y Emocional por esta invitación. Estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y de participar en este acto, y muchas gracias también a la ciudad, evidentemente, y a la Ciutat de la Justícia por dejarnos este entorno. Pues ya ven el título de la ponencia, las raíces de la agresión y la violencia. Pues no va a ser fácil, no va a ser fácil, y menos en 45 minutos, pero lo vamos a intentar. Claro, un título que es las raíces de la agresión y la violencia, pues nos vamos a plantear si somos una especie, como humanos,
una especie violenta. No sé por qué lo planteo como pregunta, porque la respuesta es obvia. Seguramente menos violenta que hace siglos, pero seguimos sufriendo esta lacra. Y solo hace falta, aunque igual no se ve muy bien desde la audiencia, solo hace falta leer algunas de las noticias que busqué la semana pasada, pues para hablar de violación a gente vulnerable, como por ejemplo una anciana, de maltrato a una persona joven, de maltrato a una persona discapacitada, mujer. Es obvio que seguimos sufriendo de la violencia y que habrá unas personas más vulnerables que otras. Y lo que vamos a intentar entender es por qué. ¿Por qué está pasando eso y qué explicaciones podemos encontrar? Y dado que alrededor, en el mundo global, viendo las noticias, pues ya vemos rápidamente los conflictos, las guerras que vienen azotando la humanidad desde nuestra existencia, una violencia que todos conocemos y sufrimos más o menos cercanamente, y luego está lo que ocurre en cada una de nuestras casas, una violencia muchas veces oculta, silenciada, protegida por el propio entorno, y otra, como muy bien se ha comentado previamente, pues denunciada. Y vamos a ver pues, qué entendemos y qué hay en común en todos estos casos. Aquí hay unas definiciones del concepto de violencia, porque veremos que no siempre podemos hablar, o no va a ser lo mismo desde un punto de vista, desde la psicología, la sociología, la antropología, la biología. Agresión y violencia, tendremos que hablar de diferentes matices, pero en estas definiciones, que igual tampoco se ven muy bien desde la audiencia, en todas ellas, que están proporcionadas por personas que trabajan en el ámbito de la criminología, de la etología, de la psicología, sociología, desde organizaciones como la OMS, hay una palabra que se repite en todas ellas y es el concepto de daño. Hay un daño que puede ser, o que es en primer momento, un daño fisiológico y o psicológico. ¿Y qué implica? Pues que en la persona que sufre este daño, en la víctima, va a haber muchas consecuencias de este daño denunciado o no, que pueden ser pues, problemas de ansiedad, disminución de la autoestima, alteraciones de los ritmos biológicos, depresión, sentimientos negativos, cambios en el propio sistema de valores, una respuesta muchas veces hostil o agresiva a tu entorno. Y que esto va a afectar o afecta evidentemente a las relaciones de la víctima con su entorno. Aparece la desconfianza, el miedo, la ansiedad, como decía. Si salimos ya de las casas y hablamos de violencia en nuestra sociedad y en nuestro mundo, hablamos de relaciones grupales, de polarización, de odio por ideologías, que puede llevar también a la violencia o a la guerra, evidentemente, y por tanto estamos afectando a todo el capital social. Y con este daño intencional que se produce en determinados momentos. Y si hablamos de la naturaleza de la violencia, tendremos que hablar, o estoy hablando ya, de unas personas que la ejercen y de unas personas que la reciben. Las personas que la ejercen tendrán, o veremos que puede haber unas características personales, tipo genética, edad, sexo, orientación, la historia familiar, el entorno, el nivel socioeconómico, que van a condicionar o facilitar en determinados momentos este comportamiento y a la vez un entorno social como cultura, grupo social, la ideología, el ambiente, si te mueves en un ambiente más de riesgo de exclusión o no, que también van a facilitar este contexto. En el caso de las víctimas también tendremos unas atribuciones, unas características estables, pues sabemos perfectamente que somos más vulnerables las mujeres, si se es joven, si se es inmigrante, si se carecen de recursos, si se padece alguna discapacidad, y eso puede venir más o menos agravado en función del entorno en el que se mueve, si hay consumo de sustancias, si hay aislamiento social, etcétera, etcétera.
Y fíjense que continuamente estoy hablando de unas características más personales de la persona y otras que son más de entorno. Y estaremos todo el rato también dando vueltas a si el huevo o la gallina, pero la verdad es que uno sin el otro no tiene sentido. Solo hace falta ver los datos, estos son los de 2021, de violencia de género en España, creciendo, pero quizá eso también es porque se hace un buen trabajo de difusión y también se denuncia más que hace 2 años, evidentemente. Y los datos, por ejemplo, de las personas que sufren discapacidad física o psíquica, los datos también de maltrato hacia estos colectivos que se vieron incrementados pospandemia, o los datos al menos que salieron. Y en estos casos, muchos de estos delitos son ocasionados, como que indicó, por personas que viven estos ataques que no tienen por qué ser físicos, pueden ser verbales. El lenguaje puede ser tan dañino muchas veces como un puñetazo, ¿no? Como un elemento de divertimento y de desprecio hacia la otra persona, mostrando una fobia hacia determinados colectivos, discafobia en el caso de la discapacidad, y una intolerancia que es muy difícil entender y comprender, más o menos desde mi punto de vista y las que estamos todas en esta sala. En todos los casos y en estos habrá, como venía diciendo, unos actores que son la persona que ejecuta la violencia y la que la recibe. La persona que ejecuta la violencia, en este círculo tenemos los actores hacia la derecha con el puño que ejecutan la violencia, que tendrán, como venía diciendo, unas variables de personalidad, biológicas, de pertenencia categorial, y en función del contexto, arriba va a incidir más o menos, de forma más o menos directa sobre determinadas víctimas, ellos o ellas, que también tendrán una pertenencia a un colectivo, unas características personales y un contexto determinado. Todo vamos a intentar a partir de ahora separar un poco todas estas variables y entender por qué los humanos somos como especie agresiva y violenta. Y cómo podemos explicar este comportamiento que supone ejercer la violencia. O sea, el gráfico que tenemos, que tienen a su izquierda, aunque no aparece bien, salían las palabras biológico, psicológico y social. Nos vamos a mover en estas 3 categorías para entender por qué se ejerce dicha violencia. Y claro, nos vamos a tener que remontar a nuestros orígenes, ¿no? Y al origen de la propia historia evolutiva de las especies. Donde, César, por favor, es que creo hay una imagen que nos sale ahora, de las especies, porque como especies que somos, vivimos en un grupo, en un contexto, en sociedad. Y eso significa pues, que hemos tenido que luchar por unos recursos, por nuestra alimentación, por nuestra supervivencia, por nuestra reproducción, nosotros y las otras especies, por marcar un territorio, por acceso a determinados miembros del grupo. Es decir, capacidades o sistemas que llamamos de los motivacionales básicos, los que necesito para sobrevivir como persona y como especie. Y ello en un entorno de grupo donde habrá o hay unas jerarquías claras de dominancia y donde puede haber unas jerarquías claras y un desapego, en unos primeros tiempos, hacia todo aquello que es diferente. Ya en otras especies antropomorfas, como pueden ser los chimpancés, los gorilas y los bonobos, también se dan estas jerarquías sociales muy marcadas, en unos de forma más clara que en otros, como ahora veremos, y también hay una dominancia y una agresividad, que no violencia siempre, o muy poco. Después marcaré la diferencia, pues por el territorio, por el poder, por el acceso a las hembras, por cuestiones reproductivas, fruto de esta jerarquía social. Si yo viviera sola en el mundo, sin relacionarme con nadie, no tendría ni por qué pelearme ni por qué defenderme. Es decir, en el momento en que aparecemos como grupo social, aparecen unas relaciones de acercamiento o de distancia que van a marcar todos estos procesos. Pero por suerte,
Con la evolución también aparecieron el comportamiento de acercamiento, de cuidado, de empatía en los primates, por ejemplo, para centrarnos en estas especies. Y en algunas de ellas que precisamente parecen ser, si no las conocemos, muy similares, pues por ejemplo hay una especie del género Pan, los bonobos, que se los llama también los chimpancés enanos, porque son muy similares a los chimpancés, más pequeñitos, que se caracterizan, es como si hubiera habido un salto en este sentido, porque aunque viven en grupo y marcan su territorio, se caracterizan por no pelearse o poquísimo. Además, es una sociedad, es un grupo matriarcal, pocas veces lo vemos en este tipo de primates. Es una sociedad matriarcal y muy igualitaria en las tareas que realizan, en cómo se tratan, entre comillas, y además no les gusta para nada pelearse, ni conductas agresivas, e intentan solucionarlo todo con el sexo. Incluso si los atacan, los machos los atacan otros machos y dan comportamientos de tipo entre machos. O sea que es como si hubiera habido ahí un giro de vamos a hacer el amor y no la guerra. Y es muy curioso porque si juntamos estas dos palabras, conceptos, sexo y agresión, que por desgracia tanto se dan en nuestra sociedad, las agresiones sexuales dirigidas sobre todo a mujeres, desde un punto de vista biológico y del estudio cerebral, han aparecido muy recientemente, el primero, el que tienen a su izquierda, un estudio de hace 10 años y muchos más que han salido ya recientemente, en que, como veremos en el cerebro, tenemos grupos de neuronas que participan en comportamientos diversos o que facilitan comportamientos diversos. Pues sabemos que las mismas neuronas, aunque haya un grupo de neuronas que según el tipo de estimulación que como investigadoras le podamos realizar, por ejemplo, estimulación eléctrica, implantando unos electrodos, pues según el tipo de estimulación y el contexto también en el que estén los animales, en este caso eran ratones, las mismas neuronas pueden iniciar una conducta sexual, de copulación en los animales o de ataque violento, las mismas. Por lo tanto, en algún momento también tendremos que ver qué está pasando en estos cerebros, que tienen una influencia social, ambiental clarísima. Y es muy curioso porque estos centros y estas neuronas que participan en esta conducta agresiva y en esta conducta sexual también participan en el sistema que se llama sistema del placer. Fíjense no sé qué adjetivo utilizar, pero lo vaga que es la especie humana, que la evolución ha tenido que imponer que tengamos en el cerebro un sistema de refuerzo que se llama de placer para que cuando yo coma, que es algo que necesito para sobrevivir, este comer me guste. Luego estará la dieta y cómo me han educado y el entorno, pero de entrada a todos y a todas nos gusta comer y es algo que lo asociamos además a comportamiento social, estar en familia, con amigos. Pues bien, ahora veremos cuando es la agresividad por dominancia, por territorio, por depredación, porque yo tengo que, como león o leona que soy, me voy a tener que cargar otro animal para sobrevivir, se activa también este refuerzo del placer, es como el ganar, la dominación. Aquí es donde está también esta parte subyacente de comportamientos que no entendemos, de ataques a personas vulnerables y que disfruten encima de eso. Por lo tanto, vamos a tener que diferenciar entre dos tipos de agresión para entender un poco estas raíces. Una agresión que se denomina más defensiva, más reactiva, más impulsiva, que es una agresión que se mueve por lo que se llama en psicología refuerzo negativo, es decir, yo me siento amenazada y para no tener esta amenaza, pues agredo también, o huyo, pongan el ejemplo que quieran, o grito. Es decir, algo que me molesta o que me es aversivo o que me causa miedo, puedo tener una respuesta agresiva en un momento determinado.
o porque puedo tener un trastorno y atribuir a otras personas unas actitudes amenazantes que igual no tienen, pero yo lo vivo así. O porque estoy, por las personas que ahora viven en Ucrania, ¿quién se lo iba a decir hace un año, en las Navidades pasadas, que estarían como están ahora? Y claro, yo siempre me pregunto, ¿cómo me comportaría yo si ahora estuviéramos en guerra en este país? No lo sabemos porque no podemos predecir qué haríamos en una situación tan cambiante y tan violenta en nuestro entorno. Y, por lo tanto, podríamos tener reacciones de este tipo, defensivas, reactivas, impulsivas, que nunca nos habríamos imaginado que tendríamos, pero es por defendernos, por velar por nuestra supervivencia o de las personas que queremos. Y luego hay otro tipo de agresión que tiene que ver más con refuerzo positivo, es decir, la realizo porque me gusta, porque con ello tengo una sensación de poder, de supremacía, de estar por encima. Estoy violando las normas morales, estas que hemos construido entre todas, que son esta condición moral donde hay unas cosas que son buenas y otras que no tanto, pero es cultural, evidentemente, y ambiental. Y eso ya es premeditado, por lo tanto no tiene nada que ver un tipo de agresión con la otra. Esta segunda es la que conlleva o se llama también violencia. Esta que evolutivamente hablando es mucho más difícil de explicar y de comprender. Una sería más innata o más natural y la otra más adquirida, cultural, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta es, ¿qué ha pasado en nuestra especie? Quizá en algunas otras, pero, por ejemplo, en el caso de los bonobos, que yo haya leído, no. En los casos de los chimpancés y gorilas, sí que desde el punto de vista de las personas que los estudian en su entorno natural, es lo idóneo, se han dado a veces comportamientos violentos que no se entienden. Pues porque este macho se ha cargado a este otro macho o a esta hembra. Pero claro, tampoco nos podemos poner en su mente. Y se ha hablado de violencia, porque parecen desadaptativas. Pero en el caso de los humanos está clarísimo. ¿Cómo lo podremos explicar? Pues hay muchos factores que van a influir en que yo en un momento determinado me pueda convertir en una persona violenta. Y el orden en el que están no es el orden de importancia, porque no sabemos, porque es un conjunto. Quizá un triángulo, una pirámide no es la mejor opción para esta gráfica. No significa categoría ni orden. ¿Pero qué tenemos aquí? Genética, educación, los modelos de mi entorno, el entorno, la familia, el grupo. Bueno, hay una palabra repetida que es el estrés, las hormonas. Todo ello puede propiciar que en un momento yo realice una conducta desadaptativa, pero es todo, fíjense. Desde el punto de vista adaptativo, sí que sabemos muy bien la circuitería cerebral que está subyacente a estos procesos. Y hace más de 50 años, estudios que se realizaron en animales, donde se implantaban electrodos en determinadas áreas de cerebro a ver qué pasaba, cómo se comportaba aquel animal. Eran estudios sobre todo dirigidos a aspectos más de aprendizaje y memoria, pero luego vieron que tenía un impacto en el comportamiento emocional y vieron que había casos de estimulación de determinadas áreas cerebrales que podían hacer que en un momento determinado, según qué grupos de neuronas se activaban, aunque todas estaban en lo que llamamos el cerebro subcortical, es decir, aquellas acciones de las que no somos conscientes en cada momento. Yo no soy consciente, a no ser que en este momento de cómo tengo la musculatura, cómo tengo mis niveles de hormonas, soy consciente de mi estado emocional, si estoy más contenta, menos contenta, estoy muy contenta. Todo eso, hay muchos procesos que, como tenemos que estar al tanto de tantos, son subcorticales, son no conscientes. Y ahí está estar atento y atenta a lo que sucede a nuestro alrededor por si tenemos que apretar a correr en un momento determinado. Y son circuitos que están recibiendo toda la información sensorial de forma continua, aunque yo no sea consciente de ello. ¿Y qué consiguieron estos investigadores? Que estimulando determinados circuitos, el animal o bien mostraba un comportamiento de defensa, la fotografía de arriba, si tenéis gatos en casa, pues de defensa, o bien un comportamiento de ataque, que es muy diferente, y podían modularlo o inducirlo de forma experimental. Este circuito, que en neurociencia se llama sistema límbico,
es compartido entre estas especies y los humanos, de forma clara. Personas que determinadas alteraciones, pues tumores, accidentes vasculares, en algunas de estas estructuras, en algunos casos de epilepsia también se describe que saben que van a tener un ataque epiléptico porque unos segundos antes les entra una rabia tremenda, porque se están sobreactivando estos circuitos que además resulta que participan en comportamiento de agresión. Y además, claro, como personas podemos sentirnos inseguras en un momento determinado y por lo tanto es cuando estás ahí que vas atenta, caminas con más precaución, estás atenta a todos los estímulos que tienes a tu alrededor y eso te puede pasar la primera vez, por ejemplo, pues vas a una ciudad, que no es el caso de Castellón, y te dicen no vayas, que es una ciudad súper peligrosa, en cualquier esquina te van a atracar. Pues ¿qué hará? Que la primera vez que igual pasees por allí estés con todos tus sistemas en alerta, este circuito límbico. Pero si pasas cada día por una zona que resulta que había unos ruidos y que en un primer momento te asustaban, pero estos ruidos al final no pasa nada, hay una reevaluación continua y yo aprendo que aquello no es peligroso. Por lo tanto, tampoco podemos separar, porque lo hacemos de forma muy rápida, lo que es muy primario, muy instintivo, después cuando uno y una recapacitamos y dices, pues no hay para tanto. O dices, todos conocemos o sabemos de personas que son muy reactivas, muy impulsivas, que rápidamente, sobre todo bajo los efectos del alcohol, se pueden poner agresivas, y otras personas que bajo las mismas circunstancias controlan. Por lo tanto, aquí estamos interaccionando, es un ejemplo claro de interacción entre los dos sistemas. Uno más antiguo filogenéticamente hablando y otro más evolucionado, más cognitivo. Pero esta cognición me puede servir para lo contrario. Pues mira, voy a perpetrar este acto terrorista, esta agresión contra esta persona, por ideología, por vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y aquí estaríamos hablando del otro tipo de agresión, la instrumental, proactiva y premeditada, que conduce a la violencia. Por lo tanto, desde las personas que estudian sistema emocional, siempre tendremos que tener muy en cuenta esta relación entre las estructuras más primitivas subcorticales y las que nos dan la cognición, la capacidad de pensar, de planificar, de ver qué consecuencias tienen mis actos. Y eso que parece muy obvio no siempre lo es tanto, sobre todo cuando hay un trastorno claro, como puede ser en algunos casos de psicopatía, que se pueden dar comportamientos, como sabemos, violentos, muy violentos y premeditados, calculados. Hay un profesor, el profesor Rein, que es uno de los mayores expertos en psicopatía, sobre todo los psicópatas violentos, los típicos asesinatos en serie que vemos en las películas americanas, y él tiene muy claro que son cerebros que emocionalmente funcionan diferente. Y la verdad es que fue un poco frustrante asistir a una de sus charlas que dio aquí en nuestro país, porque él decía que eso es muy difícil de prevenir y de tratar, porque son cerebros que funcionan totalmente diferente y que, por lo tanto, los datos que tenemos de funcionamiento, de prevención, de modificación del comportamiento no nos van a servir. Decía, como mínimo puedes entender cuáles son sus egos y en base a ello jugar para que confiesen, por ejemplo. Porque, como venía diciendo, y está también en esta diapositiva, el sistema emocional parece que es diferente y que incluso el miedo, la vergüenza que podemos sentir todas nosotras en un momento determinado podrían ser emociones inexistentes. Y él decía que eso puede llegar a explicar en algunos casos comportamientos que a nosotras nos parecen aberrantes totalmente. Es más, este investigador inició unos primeros trabajos donde comparó, y en este marco de la ciudad de la justicia seguramente ha habido casos de estos, comparó la actividad cerebral de diferentes personas a las que se les imputaba diferentes delitos de tipo asesinatos y sobre todo asesinatos en serie muy premeditados, y los comparó
con aquellos casos en que personas que estaban imputadas por agresiones, pero de tipo más reactivo. Y con neuroimagen, con una técnica que se llama resonancia magnética funcional, tú puedes ver el grado de activación de tu cerebro en un momento determinado o cuando te hacen unas determinadas pruebas, y se vio que en el caso de una reacción muy primitiva, para que nos entendamos, el prefrontal, que es esta parte más frontal de nuestro cerebro, que es el que nos ha dado esta capacidad más humana y que tendrán otras especies en mayor o menor grado de planificar y anticipar las consecuencias de nuestra conducta, estaba más hipoactiva. En cambio, en el segundo caso, que lleva a la violencia, no falla esta área, porque está todo muy calculado y muy premeditado y muy pensado. Por lo tanto, tampoco vamos a poder separar emociones de agresión y violencia. Lo que pasa es que el origen de un comportamiento puede ser más agresivo o más violento. Y aquí entrarían diferentes áreas cerebrales, como les venía diciendo, sistema límbico, y uno de ellos es el núcleo de la amígdala, que comentaba al inicio de la conferencia, que es esta área que se estimuló propiciando diferentes comportamientos en animales y que se altera. Mi comportamiento se alteraría de forma importante si yo ahora, por las razones que fueran, tuviera una lesión en esta zona. Pues podría pasar. Hay muy pocos casos en el mundo, porque como tenemos dos amígdalas, es muy mala suerte que tengas las dos lesionadas. Pero sí que hay unos casos, hay un trastorno que aún no se sabe exactamente por qué. A partir de los 40 años empiezan a morir las neuronas de las dos amígdalas en algunas personas. Y es algo autoinmune, parece. Y una de las cosas que les pasa a estas personas es que no tienen miedo, y de hecho así lo manifiestan, no tienen miedo, es como un aplanamiento así más emocional, pero también pierdes esta riqueza, esta vivencia emocional. Y luego habrá las estructuras corticales o más de planificación que nos pueden ayudar a controlar estos comportamientos en un momento determinado. Pero claro, en un cerebro, esta parte más frontal con esta parte más temporal, que es donde tenemos la amígdala o estos circuitos más primarios, las neuronas entre ellas se comunican por unas moléculas, unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Y por lo tanto tiene que haber comunicación entre, si yo ahora alguien me dice algo que me da mucha rabia, pero digo, no le voy a pegar un puñetazo, me estoy controlando, y aquí hay este control cognitivo para controlar mi comportamiento. Podría tener, que no es el caso, pero podría tener mucho sueño ahora. Imagínense que no he dormido en las últimas 4 noches. Digo, ¿sabes qué? Pues me voy a tumbar aquí encima de la mesa y voy a dormir un rato delante de la audiencia. No, tampoco. Esto que parece una broma sucede con alteraciones en áreas más prefrontales, porque no puedes calcular las consecuencias de tus actos. Y hay un neurotransmisor que seguramente estas sustancias químicas es el más antiguo, filogenéticamente hablando, que es muy emocional, que es la serotonina. Por ejemplo, la mayor parte de fármacos que se dan para tratar la depresión modulan este sistema, y podemos tener ya una predisposición innata o biológica a tener o a liberar más este neurotransmisor, a ser más sensibles al mismo, y todo esto va modulando, digo que no determinando, nuestro comportamiento. Y se ha visto que hay un impacto muy claro de factores ambientales en los niveles de este neurotransmisor, y no se ven muy bien estas gráficas, pero en la de arriba, por ejemplo, son unos datos que hay muchos en este sentido, personas que cometen violencia contra ellas mismas, y estaríamos hablando de casos extremos de depresión que pueden llevar al suicidio, cuando se ha analizado los metabolitos, es decir, sustancias, indicadores de la actividad de serotonina que tenía la persona en aquel momento. Clarísimamente hay una relación entre tendencia suicida, por ejemplo, y niveles bajos de serotonina. Y esto por poner un ejemplo, pero fíjense, aquí
simplemente no lo voy a leer, pero hay un listado de sustancias neuroquímicas que sabemos que pueden incitar o modular el comportamiento agresivo y violento, y son prácticamente todas. Y algunas de ellas, las que he marcado con un color más violeta, tienen mucho que ver con estos sistemas motivacionales básicos. El hambre, el sueño. Supongo que no seré la única, pero cuando tengo hambre pues me entra mal humor, ¿no? Pues son estos vestigios evolutivos de ¿por qué voy a estar bien si tengo hambre? Si tengo hambre es que el cuerpo necesita glucosa o alimento, y entonces vamos a hacer que me sienta mal para hacer un comportamiento que es la búsqueda de comida. Y hay otras sustancias a la derecha, como las hormonas sexuales, que también se han intentado relacionar con este comportamiento más agresivo. Sabemos que la incidencia de comportamiento agresivo, violento, mejor dicho, es mucho más alta en hombres que en mujeres. Y aquí hablaríamos del efecto T, del efecto de la testosterona, falta una imagen. Bueno, el efecto de la testosterona, que curiosamente se ha visto que tiene un impacto sobre estas áreas más cognitivas, que nos pueden ayudar en un momento a controlar o a no controlar más estos impulsos más básicos. Y aquí hay muchos estudios que yo a veces no creo que se tienen que interpretar con mucha cautela, y eso pues, en los medios de comunicación a veces salen noticias más de tipo científico, con titulares muy llamativos que no reflejan o no tienen por qué reflejar exactamente ni lo que ha dicho el equipo investigador ni lo que pasa realmente. Por ejemplo, esta asociación que hay entre niveles altos de testosterona en personas reclusas, por ejemplo, no podemos decir así con esa facilidad de que sí, cometes más actos violentos porque tienes más testosterona. No, porque si yo donde voy a medir la testosterona es en cárceles, ahí están en un entorno muy diferente, que no es el de su casa, que será un entorno también más complejo, y quizás el entorno que está modulando estos niveles de testosterona y haciendo que en un momento determinado, como personas, en función del entorno, presentemos unos niveles altos o bajos. Y claro, aquí hemos de hablar también de aprendizaje y memoria. Hay unos estudios muy claros en este sentido, en que, por ejemplo, en roedores, una rata macho que tiene un gato que tiene en su entorno, si le metes a otro macho de su misma edad, se van a pelear fácilmente. Si tú cada día los provocas y los juntas a las 12 del mediodía, por ejemplo, durante 30 días, ¿qué va a pasar? Al segundo, al tercer, cuarto, quinto día que los vas a juntar, antes de que los juntes, y ahí entran los ritmos biológicos, ya están liberando testosterona. Y no ha aparecido el enemigo todavía. Han aprendido que hay algo que se repite y el cuerpo se está preparando. Y eso pasaría en humanos también, pasa continuamente. Lo que yo aprendo tiene un reflejo en mi cerebro y en mi comportamiento, y es el entorno que está teniendo ahí un efecto muy importante. Si yo tengo sexo genético XX o XY, si soy mujer o hombre, las mujeres tenemos también testosterona, pero en unos niveles mucho más bajos que los hombres. Pero en una situación de agresividad continua, en un entorno de guerra, todo eso puede cambiar. Son mecanismos que están ahí, en muchos casos, que dispara el entorno. Y ahora veremos cómo este entorno, efectivamente, puede estar modulando de forma muy clara estos procesos. Y vamos a ver algunos ejemplos de la educación, de los modelos que tenemos en casa, en las redes sociales, en la escuela, en el barrio, que pueden influir en estos comportamientos. Este es un estudio, he puesto el inicial, el más clásico, porque esto es del 2002, o sea que ya tiene sus años, pero es el primer estudio que salió y que se cita cuando se habla de los modelos del entorno que puede propiciar un comportamiento determinado, que se dedicó en su momento a evaluar en un grupo de jóvenes
las horas de televisión y de televisión o series, películas más violentas y también las características personales de estos chicos y chicas. Y de si habían presentado en un momento determinado comportamientos antisociales, que pueden ser desde pequeños hurtos a romper los cristales de unas tiendas o denuncias por violación o denuncias por asalto. Y en esta gráfica se presentan, hay 4 líneas, las 2 de arriba, igual con el puntero, las 2 de arriba son de sexo masculino y las 2 de abajo son de sexo femenino. Y en un caso tenían en cuenta las horas de televisión, abajo 1 hora, menos de 1 hora, entre 1 y 3 y entre 2 y 3. Y tenían en cuenta de si estas personas, previo al estudio, ya estaban fichadas, para decirlo de alguna manera, es decir, su entorno, su comportamiento. Entonces se vio claramente, primero, que se ve, y en el eje de las Y tenemos exactamente la prevalencia de este comportamiento antisocial. Es más intenso, es más elevado en hombres que en mujeres, clarísimo, pero es que resulta que ya sea en hombres o en mujeres, que si a más horas de programas más violentos, si mi entorno ya es de este tipo, esto se acentúa. Hay un cruce muy claro. Ahora ya no se hacen con televisión, sino como pueden imaginar, se hacen este tipo de estudios con juegos y relacionados también con ámbitos de las redes sociales. Y aquí hay uno de los estudios que yo creo que desde mi vida profesional más me ha impactado. Voy a desplazarme porque... ¿Se me oye? Vale. Quisiera señalar bien aquí. Es un estudio del año 2002, el primero, pero hay cada X años, 5, van saliendo consecuencias de este estudio. Y la idea era... ¿No me oís? Online, vale, nada, pues me quedo aquí. ¿Sí? Vale, gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Han salido estudios o tenemos indicios de que el ambiente, la educación, la cultura, la ideología interactúa con algunos factores biológicos y facilita determinados comportamientos. Vamos a estudiar cómo estos factores biológicos aquí representados por un esquema del ADN y el entorno aquí representado por un árbol, ¿no? El ambiente, cómo interactúa. ¿Y qué eligieron? Como ya sabíamos, y ya se sabía y se sabe que la serotonina es un gran modulador del comportamiento emocional, también se sabía y sabemos que entre todos y todas las que estamos en esta sala tenemos variaciones genéticas entre nosotros respecto a la cantidad de serotonina que vamos a liberar o cómo la vamos a notar o a recibir. Y eso es normal, y eso es fruto también de la evolución. Y aquí lo tenemos representado por esto, por lo que se llama, o la llamamos genotipo, que algunos de nosotros lo tendremos de color rojo y otros de color más azul. Es un gen que determina una proteína que va a tener un impacto en la serotonina, que lo tenemos diferente. Y por lo tanto se puede hacer que en momentos determinados seamos más sensibles o menos a la serotonina. Vale. Por lo tanto, yo puedo tener este genotipo y me puedo haber criado en un entorno, que no se ve muy bien la foto, en un entorno más agresivo, más violento, más complicado, más de riesgo de exclusión social u otro. Vamos a ver cómo interactúan estos dos factores. Por lo tanto, es un estudio que tuvo en su momento mucho valor. Tenían una muestra de 1.037 niños y niñas, 52% de sexo genético XY de niños, que empezaron en el estudio a la edad de 3 años. Y estos niños que en su momento tenían 3 añitos, algunos de ellos sabíamos que no habían sufrido nunca maltrato y abuso en su casa o en su entorno. Otros
se sabía porque había la denuncia o habían sido apartados de sus familias, habían sufrido maltrato severo, y otros, estos casos que no sabes qué podría ser. Y estuvieron midiendo variables psicológicas, de comportamiento social, en la educación, de salud, a los 5, 7, 9, fíjense, en diferentes franjas de edad, hasta los 21 años. Y el mérito que tiene este trabajo es que cuando habían pasado ya casi 20 años, seguían teniendo el 96% de la muestra, que esto es súper difícil en este tipo de estudios. Y por lo tanto, podían ver qué comportamiento tenían estas personas, si tenían más problemas en su entorno social, iban bien en la escuela, tenían algún comportamiento antisocial. Ay, no, perdón, es esta misma diapo. ¿Y qué vieron? Se ve clarísimamente. En rojo o en azul tenemos estas variaciones genéticas. Los que tenían una determinada variación genética y habían sufrido un maltrato severo, clarísimamente presentaban más comportamiento antisocial. Los que tenían el otro componente genético y habían sufrido también maltrato severo, también presentaban más comportamiento antisocial, pero nunca tanto como los demás. En cambio, los que no habían sufrido maltrato se igualaban, no importaba la variación genética que una tenía en un momento determinado. No sé cómo se apaga. Por lo tanto, es una prueba. Esa fue una de las primeras pruebas muy claras y apoyadas por datos científicos en los que se vio la relación entre biología y ambiente. Es decir, que interactúan. La biología no determina, pero en un momento determinado puede facilitar. Pero tiene que haber el ambiente, el entorno. Y, de hecho, en estos niños luego se ha estudiado su cerebro también, aparte de su comportamiento, como hemos visto, y en todas estas estructuras anatómicas que antes he citado, estas áreas más primitivas, las más evolucionadas, hay cambios, puede haber cambios en el grosor, en el tipo en cómo se comunican. Y claro, esto es aprendizaje, porque si yo de pequeñita en mi casa todo es a base de gritos y es a base de violencia, tú como personita que eres, esto es lo normal, esto es lo que estás viviendo, no sé si me estoy explicando. Si yo cada día, desde pequeña, bebo 1 litro de Coca-Cola, pues esto será lo normal para mi cuerpo. Esto es lo que pasa también en las adicciones. Si yo tomo una determinada sustancia de forma continua, aunque esté produciendo un impacto en mi cuerpo o en mi entorno, el cerebro lo vive como, bueno, pues es que si lo hace es que es normal, porque está pensado el cerebro y el comportamiento para sobrevivir. Y entonces se producen cambios permanentes. Y tú has aprendido a ir en bicicleta y puedes salir de las adicciones no yendo en bicicleta, pero siempre sabrás ir en bicicleta. Es decir, que hay cambios permanentes que están modulando ahí tu comportamiento. Y eso es muy crítico, por eso tenemos que hacer mucha incidencia, las campañas de sensibilización, de prevención, educativas, para disminuir los comportamientos violentos, para ponerte en el lugar del otro, para entender las diferencias en edades muy tempranas, en la infancia y adolescencia, donde todavía se está formando toda esta circuitería. Y ya para ir terminando, pues como ven, son muchos los factores que pueden hacer que en un momento determinado una persona realice un comportamiento agresivo, que puede ser desde un punto de vista más evolutivo, se puede comprender, puede haber un trastorno. Hay otros casos en que se ejerce una violencia que desde nuestro punto de vista es totalmente incomprensible, no es adaptativa y es intolerable. Puede haber un trastorno, obvio, pero en otros casos no parece tan evidente. Y ahí habrá todos estos factores que pueden estar influyendo en estos procesos y también en cómo lo vive la víctima. Pues tendrás, en función de tu personalidad, de tu entorno, de cómo te han criado, tendrás más recursos, igual será más fácil denunciarlo o no y asumirlo. Por lo tanto, para concluir,
pues está claro que existe esta interacción, que no es ninguna novedad, que ya lo sabíamos, pero espero que con algunos ejemplos haya quedado más clara, y está claro el efecto del ambiente. Por lo tanto, el mejor antídoto en nuestra sociedad, donde se debería incidir de forma muy clara en edades muy específicas y de la infancia y de la adolescencia, es la educación, los valores, favorecer el comportamiento empático, que no es fácil, pero intentamos ir por ahí y obvio, sabiendo los entornos de vulnerabilidad en los que se pueden mover las posibles víctimas reales. Lo primero de todo es propiciar el cuidado de las mismas. Muchas gracias por su atención.